Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. 11 de marzo del año 2018, estamos ya a muy poco tiempo. 26 de mayo del año 2018, 2 mesecitos más. Dos momentos importantes para nuestra democracia. 11 de marzo vamos a escoger, ojalá, al mejor Senado de la República y la mejor Cámara de Representantes. 26 de mayo vamos a escoger, ojalá, al mejor presidente o presidenta de la República. En nuestras manos está. Y ojalá fuésemos capaces de darle un golpe a la opinión y cambiar el estado de cosas alrededor de la participación de los colombianos en las diferentes justas electorales. ¿Cuál es ese golpe? Pues que vamos más a votar, que no haya tanta abstención y entonces podamos decidir por el mejor Congreso y la mejor presidencia de la República. Que dicha que sí fuera. Un saludo muy especial para nuestro invitado. Él es Andrés Úsuga, abogado con especialización, bueno, varias especializaciones, pero específicamente es administrativista. Bienvenido a Sinergia Informativa, abogado Andrés Úsuga. Roger, muchísimas gracias por la invitación a ti y a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Y ayúdame con lo que acabo de decir. Importante para el fortalecimiento de nuestra democracia que haya más participación. Claro, yo creo que si efectivamente lo que está buscando es legitimidad, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República, lo que buscamos es que ese número cercano al 50% del censo electoral, por favor, se caiga, no sé, a un 30%, ojalá fuera un 20% o un 15%. Estamos hablando de la abstención. De la abstención, sí, porque sí. El colombiano ha sido muy abstencionista, sí, pero se queja mucho. Ajá. Entonces lo que nosotros le queremos decir a los ciudadanos es, por favor, participen en la democracia, que su voz se note por medio del sufragio y en ese momento podremos exigirle muchísimo más a los gobernantes y creo que la voz del pueblo efectivamente será la voz de la verdadera democracia. Democracia es eso, nos lo enseñaron desde muy pequeño, que es el gobierno del pueblo, gobierno del pueblo, y hablamos de soberanía popular, y si nosotros no lo asumimos, esa es la gran oportunidad. Y hay otra, democráticamente hablando, y le voy a pedir su comentario al respecto. 19 de noviembre, consulta del Partido Liberal. Fue el único partido que decidió ante el Consejo Nacional Electoral que iba a hacer una consulta para escoger a su candidato único a la presidencia de la República. Entre Edinson Delgado, senador de la República, exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y ex jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle Lombana. También, no obstante lo que cuesta, 40.000 millones de pesos, es un momento en el que la gente tiene que manifestar su deseo y su necesidad de participar. Bueno, empecemos por decir que la democracia es costosa. Sí. La democracia necesariamente requiere de recursos. Sin embargo, si mal no había entendido, creo que el doctor Edison se había retirado de la consulta. Bueno, si retiró, entonces lo hizo este puente. Exacto, y creo que quedaban solamente el doctor Juan Fernando Cristo y el doctor Humberto de la Calle. Me parece que el partido también debería mirar pues al margen de toda esa cantidad de triquiñuelas que se han venido presentando con la doctora Vivian Morales, que también quería ser candidata, y con otro, Juan Manuel Galán, otra gente que estaba ahí al interior de ese partido, sí deberían pensar en que la democracia, aunque sea cara, para decidir solamente entre dos y que no fuera una presidencial que normalmente es entre dos, sino al interior de un partido, creo que deberían ser un poco más conscientes con las finanzas del país que no están en el mejor momento. Perfecto. Pero usted que es abogado, esa expresión que le enseñaron, lex dura lex. Dura lex et lex. Dura lex et lex. Dura es la ley, pero es la ley. Claro, lo que verdaderamente se le pediría, ni siquiera al partido, a los dos candidatos, a los dos precandidatos, es que se pusieran de acuerdo entre ellos, que hicieran un acuerdo programático y que verdaderamente entonces dijera uno, vamos, presidente, vicepresidente o algo así, para ahorrarle esas finanzas al país. Pero si no se ponen de acuerdo, la Constitución y la ley permiten tranquilamente, y sobre todo el espíritu de esta Constitución, que es la participación, permiten que haya ese mecanismo, porque hartas críticas se han planteado alrededor de que hay jefes, caudillos, caciques, señalando a dedo quién debe ser el candidato. Y aquí se está planteando la oportunidad entre dos, pero al fin y al cabo, esa es la democracia. No, y uno debe ser respetuoso con el partido en el que uno no milita también, ¿cierto? Porque claro, si ese es el partido en el que yo no estoy, pues yo respeto que cada partido tenga sus propias reglas del juego. Que si
anotar para este y para todos los partidos. Creo que sí es importante que se fortalezcan los mecanismos democráticos al interior de cada una de las colectividades. Eso sí es muy importante. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a unos mensajes y ya retornamos porque con usted, Andrés Úsuga, abogado administrativista, vamos a tratar el tema de la ley de garantías. Pero antes, le tengo otro tema para que lo esperen. Es qué va a pasar realmente con el concejal de Medellín, Santiago Jaramillo, quien fue expulsado por el Partido Centro Democrático. Ya regresamos. El concejal Santiago Jaramillo, expulsado hoy por el Centro Democrático, no pierde la curul. Las únicas entidades que tienen la autoridad para tal eventualidad es en su momento el Consejo de Estado, siempre y cuando demanden su curul. O de igual manera la Procuraduría, porque tiene una serie de demandas allá, del concejal Bernardo Alejandro, del periodista Manuel Gallegos y otras denuncias que pueden haber allá de Mauricio Tobón y el mismo doctor Álvaro Uribe. ¿Qué hago yo como presidente del Consejo? Aplicar el reglamento día a día. Si el concejal Santiago Jaramillo se porta mal, le digo, por favor, honorable concejal, se retira del recinto. Al otro día me hace lo mismo, se retira del recinto. Hasta ahí es lo único que nosotros podemos proceder. Y hay un elemento que es bueno que analice. Si el concejal Santiago Jaramillo fue expulsado del Centro Democrático, ya el Centro Democrático no tiene que ver nada con él. O sea, ¿le va a quitar el derecho al voto? ¿A quién? Si ya está expulsado. ¿Le va a quitar el derecho a hablar? ¿A quién? Si ya está expulsado. Entonces yo quiero es que analicen bien ese oficio que mandó el Centro Democrático, donde yo encuentro algunas situaciones que lo dejan a uno pensando y analizando. Y ahora, el debido proceso que Santiago Jaramillo utilizó el Centro Democrático, me parece que no lo hizo en varios aspectos. Son cosas que quedan ahí para que, en la retina de todos nosotros, para que lo analizamos de una forma técnica y jurídica. Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, presidente del Consejo de Medellín. Jesús Aníbal Echeverry Jiménez plantea entonces que pues, hubo violación del debido proceso, que no ha perdido Santiago Jaramillo su curul, su investidura como concejal. En fin, su opinión al respecto como abogado administratista. ¿Qué es usted, Andrés Úsuga? Yo le voy a pedir no manifestarme con respecto al tema del debido proceso porque yo no participé como abogado en el mismo, entonces prefiero no opinar. Pero ya desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del derecho electoral, que es un derecho, uno de los derechos administrativos, yo creería que, yo difiero del señor presidente del Consejo de Medellín, porque creo que inclusive hay jurisprudencia al respecto y hay experiencias distintas al respecto. Por ejemplo, el caso del hoy secretario de Medellín, el doctor Nicolás Duque Osa. Sí. No sé si lo recuerda. Sí, claro, que hacía parte Nicolás Duque Osa, quien era miembro del partido de la U y decidió dar un salto al Partido Centro Democrático y Lina García Gañán, quien era del partido de la U y quien le seguía en la lista, pues demandó esa curul, que era entonces del partido de la U, y sin embargo él terminó el periodo. Pero mire las diferencias, Rogers, que ahí es que yo quiero hacer hincapié. ¿Cuál es? No solamente en el tema de José Nicolás Duque, sino también en el tema del doctor Andrés Felipe Guerra Hoyos. También. Es que esas curules, el pueblo sí votó por ellos. Sí. ¿Cierto? El pueblo votó directamente sobre la cara de Andrés Felipe Guerra y sobre la cara del doctor Nicolás Duque Osa, que de hecho eran fórmula, si usted bien lo recuerda. Sí, claro. En esta lista no es así. Andrés Guerra, paréntesis, para que no se confundan los televidentes. Andrés Guerra era diputado de Antioquia, pero él sí renunció a su curul para aspirar a la gobernación de Antioquia. Exacto, para no inhabilitarse. Entonces, ellos dos eran dueños de sus curules. Al interior de las colectividades, claro que sí, pero eran dueños de sus curules. Sí. Distinto al concejal Santiago Jaramillo, que fue en una lista cerrada, entonces él no puede venir a decir que es que el pueblo lo eligió. No, el pueblo eligió una lista, eligió unas ideas, eligió una colectividad dentro de la cual se le entregó algún puesto a él, que hubiera podido entrar de primero o de último, o hubiera podido no entrar, y no por eso no hubiera sido elegido. Entonces, yo difiero desde el punto de vista constitucional
con el presidente del Consejo, pero esperemos que las autoridades del partido tomen la mejor decisión. Muy bien, entonces queda sobre la mesa. Pues yo quisiera hacer mi planteamiento, que también lo hice con Santiago Jaramillo acá, y es respecto del debido al proceso. Al parecer, presuntamente se le violó el debido proceso al concejal Santiago Jaramillo por parte del Consejo Nacional de Disciplina, Ética y Transparencia del Partido Centro Democrático. Y aquí se lo dijimos, pues usted podría interponer una tutela, porque el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia habla de un derecho fundamental que es tutelable, que es el del debido proceso. Entonces, ahí dejamos como el contexto, pero que queda sobre la mesa para que las autoridades competentes sean las que finalmente definan qué pasa, si pierde o no pierde la investidura, y si es o no expulsado del Partido Centro Democrático. Pero y si efectivamente él también quiere accionar, porque también está en la libertad de querer o no accionar. No, y tampoco no. Andrés Úsuga, empieza la ley de garantías, 10 de noviembre del año en curso, a propósito de las elecciones presidenciales y de las parlamentarias del año entrante. Entonces, ¿qué situación tan engorrosa para algunos, sobre todo porque la contratación, según algunos, se para? Sí, pues yo difiero de esa percepción que tienen muchos gobernantes o muchos funcionarios públicos, y es ¿por qué? Lo primero será decir que yo no estoy de acuerdo con que la ley de control de garantías electorales hoy esté en vigencia. Se lo voy a contar porque en el histórico, Roger, esa situación, esa norma se sacó con un nombre propio, era Álvaro Uribe Vélez. Sí. ¿Para qué? Para la primera reelección de Álvaro Uribe Vélez. Sí. Entonces, si usted va y mira la norma, son 41 artículos, básicamente lo que está haciendo es ponerle límites a un presidente que se quiere reelegir. Sí. Hoy esa posibilidad no existe. Si hoy la posibilidad no existe porque el acto legislativo que promovió el gobierno de Juan Manuel Santos al otro día de que se reeligió en 2014, entonces, ¿cuál es el objetivo de que esa ley hoy esté existiendo? Ajá. Pero adicionalmente, entonces ya en el tema específico de la contratación, no es cierto que sea toda la contratación la que se pare, y si se para toda la contratación en una entidad territorial, eso significa que hubo una mala planeación, un mal diseño de la contratación en la entidad territorial. Entonces démela ahí para que enseguida en el último bloque lo desarrollemos. Usted dice, no es toda la contratación la que se para y hay falta de planeación por parte de las entidades territoriales a propósito de la puesta en marcha de la Ley 996 de 2005, que es la Ley de Garantías. Unos mensajes y ya regresamos con más Sinergia Informativa. Con motivo de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo del año entrante y las presidenciales del 26 de mayo del año entrante, empieza a regir este 10 de noviembre la ley de garantías, que tiene que ver con que se frenan las contrataciones durante casi 6 meses. Entonces, vamos a explicar eso a Andrés Úsuga, usted que sabe al respecto, es suficiente, y por qué no está tan de acuerdo con esa ley de garantías, yo no lo adelanto ahorita. Sí, básicamente es porque es una ley que se hizo para un candidato presidente que se puede reelegir. Estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, la ley es la 996 del año 2005. Cuando el expresidente Álvaro Uribe, al estar terminando su primer periodo, pensó en la reelección. No, y tenía de pronto algo de lógica con respecto al presidente Juan Manuel Santos en 2014. También. Desde 2013 a 2014 tenía lógica porque él era un presidente candidato. Entonces, ¿cuándo se cae? ¿Cuándo se pierde el supuesto de hecho? Sí. Cuando el acto legislativo que promueve el gobierno Santos dice que no se puede hacer reelección presidencial. Exactamente. Ahí, de los 41 artículos, 35 hablan sobre un candidato presidente. Se cayó el supuesto de hecho, no veo por qué la norma todavía está existiendo. Sí, porque se habla, la ley 996 de 2005 habla permanentemente de presidente, vicepresidente, candidato a vicepresidente, candidato a presidente, candidato a vicepresidente. Entonces no debería existir. Bueno, pero existe. En cuanto a eso, sí, ¿cierto? Pero entonces ahora se coge el artículo 33 y el artículo 38 en su parágrafo, sí, que son los que hablan específicamente de la contratación. O sea, ¿qué norma afectan? El estatuto de contratación público, sí, que son la ley 80, la ley 1150 y el decreto 1510 que modificó o que derogó al 734 de 2012. Sí. En esos dos artículos, ¿qué es lo que dice? Mire, usted no puede hacer para las de Congreso,
no puede hacer convenios interadministrativos. Ajá. ¿Y eso qué significa? Los convenios que se hacen muchas veces entre alcaldía y gobernación, entre varias alcaldías, entre alcaldía y SENA, entre una cantidad de entidades públicas, municipales o del orden nacional, del orden departamental, que por medio de esos convenios se ejecutan los presupuestos. Entonces, eso es lo que queda prohibido. Entonces no se pueden hacer convenios interadministrativos. En eso tiene lógica. Muy bien. ¿Por qué? Para que no haya esos intríngulis, esa cantidad de favores moviendo las platas para que no se vayan a las campañas de los candidatos a nivel regional. Perfecto. Esa es una cosa. Y lo otro es, para la campaña presidencial, 4 meses antes, o sea, el 26 de enero, entra a regir el tema de la contratación directa. Lo que pasa es que esos no son los... Ese es el otro tipo de contratación. Exacto. Prohibido. Contratación directa, pero no, eso lo que quiere decir que no es, ese no es a partir del 10 de noviembre, sino del 26 sino de del enero. 26 de enero, porque está referido es a las los 4 elecciones meses presidenciales, previos. ¿cierto? Que son el Exacto. 26 de mayo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué más habrá que decir? Que esas no son las dos únicas modalidades de contratación que se tienen en Colombia, Sí. y que el Estatuto de Contratación, de hecho, la regla general en Colombia para contratar con el Estado es la licitación pública, lo Sí. dice la propia Constitución. Esa continúa vigente. Esa continúa vigente. No hay problema. No pasa nada. Lo que pasa es que a las entidades territoriales no les gusta contratar por licitación pública, porque eso tiene, hablemoslo en términos muy coloquiales, tiene muchos perendengues, Sí. tiene muchos requisitos, tiene Sí. muchos detalles. Entonces uno dice, pero esa es la regla general, esa es la ley. Y volvemos al mismo tema O sea que ahorita. se puede seguir mediante contratación pública o licitación pública, se puede seguir contratando. Exactamente. Lo mismo que la Subasta inversa. subasta inversa. También se puede. Pero es que tiene mucho perendengue, hay que- entonces, pues no les gusta. Exacto. Entonces lo que les gusta a los gobernantes, y uno hasta los entiende, Sí. es tener menos problemas para contratar. Lo que más les gusta es por medio de convenios Convenios interadministrativos. o por medio de contratación directa, que es a lo que le dicen a dedo. A dedo, exactamente. ¿Cierto? Que no Pero- es del todo cierto que sea a dedo. Claro. Pero es un poco más fácil, tiene menos requisitos, menos formalidades que una que licitación una pública. licitación pública o que una subasta inversa. Exacto. ¿Y qué más se le prohíbe también? Eso, cuente a ver. Los contratos de prestación de servicios, que son los que más Ajá. utiliza cualquier tipo de administración, Exactamente. entonces congela la nómina. Sí. Cuando congela esas nóminas, ya no se pueden mover entonces personas, nombramientos, que es por medio de lo que muchas personas hacen política en Colombia. Pero terrible, ¿cierto? ¿no? Porque tiene que aguantar uno una persona que sea no idónea durante 6 meses y no puede uno contratar gente idónea durante 6 meses. Pero ahí viene no el problema, sino viene la solución. Sí. Es que si usted tiene gente bien contratada desde antes, están llegando a cumplir 2 años en la administración cada alcalde y cada gobernador. Sí. Si ellos tienen buena gente, no tienen por qué sufrir por eso, porque simplemente los dejan ahí. Ajá, ¿Cierto? sí. Pero si usted tiene a alguien malo, pero le va a dar por echarlo, solamente en ley de control de garantías electorales, ahí sí tiene un problema. Claro. Entonces le toca es asumir esa culpa ineliyendo, decimos los que Sí. trabajamos la responsabilidad civil y el Estado. Pero, bueno, aquí en todo caso, antes de que hablemos de lo que plantea el procurador, que usted también lo adelantó ahorita, antes de irnos a comerciales, queda otra congelación en la contratación, que es otra prohibición más bien, la inauguración de obras. También Claro. queda prohibido. Y tiene lógica. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque usted no puede ser que usted esté yendo a inaugurar obras. Aquí hubo un gobernador que incluso lo violó en las últimas elecciones a gobernación. Estamos hablando de Sergio Fajardo. Sí, señor, llevando Claro. candidatos Claro. a inaugurar obras para que los réditos de esa inauguración de esa obra entonces le lleguen al candidato que él quiere montar Claro. en reemplazo suyo. Claro. Eso no está bien y eso es un buen límite que se le pone. Bueno, entonces, respecto de la ley 996 de 2005, que habla de la ley de garantías, entonces hay muchas críticas, usted tiene sus críticas, pero el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, había dicho, señores, si se planifica, entonces no hay problema. Y eso es lo que queda demostrado cada vez que hay ley de garantías, que es cada 2 años. Claro. Hay poca planeación por parte de las entidades territoriales. Si usted desde que llega y está haciendo su plan de desarrollo, usted ya sabe que dentro de 2 años tiene elecciones presidenciales y de Congreso, pues usted hace una buena planeación de su contratación. Eso es fácil decirlo, es un poco complejo hacerlo y menos si usted no tiene la gente idónea. Sí. Pero si usted tiene las personas idóneas en las secretarías generales o en la Secretaría de Planeación o en la Secretaría de Infraestructura, que es donde más se hacen temas de contratación, o de salud, lo que sea. Si usted tiene la gente idónea, no va a sufrir por eso. Y una administración departamental o municipal, teniendo una buena planeación,
estos 5 meses que van a pasar, pues van a pasar igual ejecutando, porque adicionalmente, que también hay que decírselo a las personas, Sí. los convenios que vienen no son óbice para que se puedan renovar al interior de la Ley de Control de Garantías. Lo que no puede es suscribir nuevos convenios interadministrativos o hacer nuevos contratos directos. Muy bien, estamos hablando de 5 meses inicialmente, pero podrían ser 6 en el caso de las presidenciales, que empezarían, en el caso de la contratación directa, el 26 de enero, no el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque si hay segunda vuelta sería el 17 de junio, Imagínense. la segunda vuelta. Entonces hasta allá se iría, ¿Qué es lo más seguro? que es lo más seguro que haya segunda vuelta, entonces se iría la prohibición que entraña la ley de garantías. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés Úsuga, abogado administrativista. Mil gracias porque nos da claridad sobre el tema. Roger, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos sus televidentes a esta hora. Muchas gracias. Y quédense entonces con esta idea. No está prohibida la licitación pública ni la subasta inversa. No. Sí están los convenios interadministrativos, la contratación directa, las contrataciones mediante Contratos de prestación de servicios. prestación de servicios, las modificaciones de la nómina, o sea, ni se echa ni se ingresa nueva gente, y la inauguración de obras. Ustedes ya tienen información suficiente para que piensen si eso es legal o no legal, o justo o no es justo. A propósito también de que ya no se aplica porque no hay reelección en nuestro país. Inmediata. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que regresa renovado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.